Lo que pretendemos hoy es un diálogo, que es lo que poníamos en la presentación. En estos tiempos convulsos, extraños, inciertos, nos parecía muy adecuado encontrarnos una tarde para dialogar. Un diálogo que nos van a proponer Rafa y Juan, pero que queremos que sea extensivo a todos los que estáis aquí, ¿no? En la idea justamente de trabajar por lo que plantea un poco pues, el libro, ¿no? Esa de sufrimiento social a la esperanza, ¿no? Comentábamos antes ahí con un compañero la necesidad seguramente en estos tiempos tan complicados que decíamos de tener esperanza. Pero decíamos también que esperanza no es igual que resignación. Puede que sean dos virtudes cristianas, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, para que haya esperanza, seguramente lo que tiene que haber es menos resignación, más acción y más ponernos seguramente todos y todas un poquito las pilas para trabajar para que esa esperanza se haga realidad. Simplemente es eso, agradeceros la presencia. Juan y Rafa van a proponer ese diálogo, pero luego queremos que entre todos un poco aportemos en cómo vamos a llegar a esa esperanza a partir de no resignarnos. Así que os dejamos con Juan y con Rafa. Vale, pues bueno, muchas gracias Gracias, Alberto, por la presentación. Yo empiezo leyendo un texto, ¿no?, que es de Antonio Gramsci, que luego explico, que es el odio a los indiferentes, que imagino que todas y todos conocéis, no todo porque es un poquito largo y no quería la presentación que fuera lo más breve posible, ¿no? Odio a los indiferentes. No sé si se oye bien o hace falta micro, o soy regular. Hay sitios aquí adelante si queréis, ¿eh? Tenemos. Vale. Venga, pues cogemos el micro. Si no, puedo gritar un poco más, que estaba hablando flojo, pero que doy clase en primero grado medio y ahí hay que hablar un poquito más alto. Digo, mientras nos falla la... Vale, gracias, Diego. Odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar. Consiente el acceso al poder de hombres que solo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. Soy partidista, estoy vivo. Siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo, y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista, por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes. Bueno, me llamaba mucho la atención este texto de Gramsci, que considero muy actual y que utilizo para la presentación de este libro, porque sé que es muy del agrado de Rafael Díaz Salazar, lo dice en el propio libro. El libro que presentamos aquí se titula Del sufrimiento social a la esperanza, conversaciones con Rafael Díaz Salazar, a cargo de Rafael Ruiz Andrés. Quisiera primero contar de dónde parte esta presentación, que procede a otra que hicimos hace unos años aquí en la librería Sandoval, ¿no?, sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, un libro editado por Rafa de una recopilación de textos de Paco con una carta inédita del propio editor con Paco sobre Gramsci, del que ambos eran grandes estudiosos y expertos, ¿no? De otro,
parte también de otro de los libros editado por Rafa sobre Paco, Verde, Roja y Violeta, es de donde parte esta charla, ya que me puse en contacto con él para que pudiera presentarlo y él estaba ya en la realización de este libro, ¿no? Y por último, de una propuesta de Alberto Bustos, que nos ha presentado y acogido, ¿no?, en este centro cívico de Valladolid, y de una comunidad cristiana de Valladolid que sugirieron hacer un acto sobre algún tema relacionados con el cristianismo y desde el ámbito de la izquierda, y muy relacionado con el libro que presentó Rafa no sé si era hace un par de años o así, sabedores también que en las izquierdas castellanas y leonesas, y en Izquierda Unida en particular, hay cristianos y cristianas trabajando junto a quienes no creen en la construcción de una Castilla y León más justa y solidaria, ¿no? El libro es un diálogo con Rafael Ruiz Andrés, una conversación profunda y amena sobre inquietudes sociales y políticas, donde se entremezcla en un diálogo con una persona cercana afectivamente, aunque de otra generación, un tono personal de cómo llegó a la pedagogía, ¿no?, la cercanía con la visión de Paulo Freire y de Lorenzo Milani, su militancia pedagógica y social en Brasil, bueno, sus inquietudes políticas a las que hubiera querido dedicar más tiempo por haber descubierto la vocación política en un mundo donde es complicado hablar de la política por vivir en una sociedad que denigra lo político y lo asocia, pues, a corrupción o a otras cosas, ¿no?, negativas. Hay confesiones crudas sobre su propia realidad, sin querer ser autobiográfico, pero vinculado al contenido de la charla como si fuera un mismo todo, y muchas de las referencias en el libro son aquellas de las que yo también he bebido, ¿no? Muchas de las personas que estamos aquí también, pues García Nieto, Carlos Comín, Paco Fernández Buey, etcétera. También es una reflexión intelectual, no podía ser de otra manera, con muchas referencias bibliográficas y con recomendaciones de lectura para profundizar en algunos de los temas que plantea. Me hubiera gustado tener más tiempo, ¿no?, para poder leer todos los libros que recomienda, que me parece que son muy relevantes y muy interesantes. Me encanta la espiritualidad del antiimperialismo de Pere Casaldáliga, que también él cierra el libro con una poesía y en prosa, negro sobre blanco, está en la contestación de Rafa en este intento para la construcción de un nuevo sujeto moral que no vea la democracia como algo opcional, sino como el mejor invento para la defensa de los y las de abajo, expresión que antes del 15M ya utilizaba Paco Fernández Buey. El libro transmite una preocupación por el devenir social y político actual, de donde surge también su inquietud, ¿no?, poniendo el acento en la gran preocupación del autor por las personas desheredadas, por los nadies, ¿no?, que diría Galeano, que cuestan menos que la bala que los mata. Que algún mágico día llueve de pronto la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Rafa no desvela que la buena suerte es la política. Rafa nos desvela que la buena suerte es la política, que puede convertirse en herramienta de transformación de la vida de los nadie. Y habla de política desde la concepción de Fernández Buey, la política vinculada a la ética, la poliética, que nos deja perdidos en una politiquería que se practica en el tiempo actual, y ahí también una llamada a la reformulación de la política y de quienes se dedican o dedicamos tiempo a ella, que somos todas y todos. Habla de izquierda desde su perspectiva ecosocialista de la vida y de la política, de la militancia cristiana política, aunque no sea en organizaciones políticas, también en movimientos sociales, de la necesidad de encontrarse con los nadies para ponerle rostro y hablar de personas en vez de hacerlo de números, ¿no?, aunque maneje también los números, que también es importante. En un ejemplo de persona que domina los números y que desde el conocimiento de esa realidad de números y porcentajes es de donde se ha vinculado también con las personas, sobre todo con las que están entre los números de quienes nunca tienen buena suerte. Caminar hacia una nueva humanidad y debatir desde el blanco de la paz, el violeta del feminismo, el verde del ecologismo y el rojo de la lucha obrera por la emancipación de la clase obrera, desde la parte más precaria y con herramientas para la liberación. En estos momentos de esperanza para la izquierda, en el que hay que dialogar más entre diferentes visiones desde el territorio y ligados a la izquierda que vive y trabaja en el territorio,
un día antes del acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado en Madrid y 4 días antes del acto de Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes y Movimiento Sumare en Madrid, donde los liderazgos se mezclarán con los partidos y organizaciones y marcarán el camino de las izquierdas en esta España plurinacional que habitamos, ¿no? Bueno, pues yo hacía como una breve presentación, me hubiese gustado que fuera más trabajada, pero las limitaciones del tiempo. Algunas de las lecturas tienen que ver con mi dificultad para leer ya determinada letra, pero bueno, y sí que quisiera el plantearle, ¿no?, o empezar el diálogo con Rafa, con que nos cuente un poco de dónde viene este libro y la estructura que tiene, y que desde ahí podamos empezar también a dialogar. La idea es que haya un primer diálogo, que casi son más preguntas, ¿no?, que Rafa conteste, y luego que podamos también debatir entre todas y todas con respecto al contenido del libro. Vamos a ver, para organizarnos y por respeto a los trabajadores del centro, aquí hay que terminar a las 9, ¿no? Bien. Como máximo. Bueno, entonces vamos, -5 como máximo, vamos a dejarlo ahí. Bien, evidentemente un público tan formado pues no va a estar aquí solo escuchando. Es más que razonable dejar como mínimo media hora para la intervención del público. Yo tengo un peligro, y es que como las cosas son complejas, las respuestas son complejas, pero lo complejo con el tiempo, pues hay que hacerlo menos complejo, y por lo tanto espero no extenderme más de lo debido, ser sintéticos. Bien, dicho esto de organización, primero gratitud. La vida, lo primero es dar las gracias. Dar las gracias a Juan, pero a través de Juan me lo dijo muy claramente: esto es un acto de Izquierda Unida. Bueno, pues estupendamente. pues me parece muy bien. No es momento ahora de dar explicaciones sobre mis relaciones personales y políticas de hace muchísimo tiempo con Izquierda Unida, pero dar las gracias, evidentemente. Uno, y sobre todo yo que voy a cumplir pronto 70 años, uno ya no escribe, nunca ha escrito para la academia. He hecho libros que yo creo que me he esforzado en que tuvieran solidez académica. Pero yo siempre he estado en la universidad más pensando en la gente de fuera que en ese mundillo ultra académico, ¿no? Entonces me siento muy a gusto, más a gusto que si tuviera que estar en una cosa muy académica. Bien, y segundo, y también es que ya cuando uno tiene ya mucha edad, es que muchas cosas ya le resbalan y solo se queda con lo verdaderamente central. Y una cosa que más le resbalan es que piensen de uno mismo, porque a quien hay que dar cuentas es a tu conciencia moral. Y como digo, si piensan mal, pues igual llevan razón, vaya gana de defenderse, ¿no? Y quiero de verdad agradecerle a la librería Sandoval que haya traído ejemplares del libro, porque cuando me lo dijo Juan que iba a traer Sandoval, digo, demasiada librería para tan poco libro, porque mi hija estudió aquí 6 años medicina y nosotros íbamos como en peregrinación, incluso cuando veníamos en domingo, a ver el escaparate de la librería Sandoval. Lo agradezco que hayáis traído ejemplares. Bien, ¿de dónde nace este libro? Pues como la mayoría de mis libros, por encargo, para una colección que se llama Conversaciones con. Cuando yo vi el listado de la gente que ahí estaba, pues me dije a mí mismo, ¿y yo qué pinto aquí en medio de tanta vaca sagrada? Y entonces me dijeron una cosa que me tiró más para la espalda, es que para nosotros tú nos recuerdas mucho a Alfonso Carlos Comín. Digo, hombre, eso es un halago, pero es una mentira como la copa de un pino. Cuando yo era joven, en esa época en que uno anda buscando referentes para tu vida, ejemplos, pues yo quería ser como Alfonso Comín. De hecho, su foto siempre está en
el sitio de trabajo y en mi casa. Recordaréis que era famoso por aquel libro Cristianos en el Partido, comunistas en la Iglesia, ¿no? Que hoy se podría quizá traducir cristianos en el ecosocialismo anticapitalista, internacionalista y anticapitalistas en la Iglesia, más o menos. Bueno, surgió ahí, no voy a contar más historias, yo me resistí 7 meses en no hacerlo, al final se hizo y ya está. Esa es cómo surgió, por una petición para una colección. Segundo, ¿por qué del sufrimiento social a la esperanza? Pues porque cuando yo miro el mundo, cuando abro los ojos, lo que veo ante todo es sufrimiento social. Mucho sufrimiento social. Y esto es una categoría no ideológica. Y como mis 2 maestros han sido, por este orden, Paco Fernández Buey y Manuel Sacristán, ellos eran muy amigos de una izquierda no ideológica. Cuidado con eso de la ideología, ¿no? Es algo que se me impone a la vista. Y se me impone a la vista por 2 cuestiones, una como científico social y otro como cristiano. Como científico social, porque por diversas circunstancias yo llevo más de 30 y tantos años dedicado a la sociología de las desigualdades internacionales y a las políticas de justicia global, y llega un momento en el libro en que digo, lo voy a decir en francés, cuál es mi trabajo, o uno de mis trabajos principales, diarios, es hacer, lo voy a decir en francés, que es un francés de mi bachillerato, que quien sepa aquí francés como es debido, y este hombre. Yo lo que hago es una sociologie de la merde, por eso hay que hacerlo en francés, social et économie. Punto. Yo me dedico a las heces, igual que cuando te mandan un análisis y te hacen esas cosas tan desagradables para tal, yo me dedico a las heces sociales y económicas de nuestro mundo. Y es como quien va a un laboratorio a diario a hacer análisis de microorganismos, pues yo lo hago prácticamente a diario. Pero además es que para un cristiano la resurrección es importante, pero el acontecimiento histórico es la crucifixión, ¿no? Entonces yo bebo mucho de la filosofía de Ignacio Ellacuría, en que habla de los pueblos crucificados, que con un tono machadiano yo le añado que hay que bajarlos de la cruz, ¿eh? Y esto se ha convertido en la, yo os voy a decir más, en la obsesión casi neurótica, no, pero en la obsesión existencial. En la obsesión existencial. Bien. Y por otro lado, en un mundo donde hay muchísimo sufrimiento social, económico, político, y ahora padecemos este imperialismo y este belicismo tan brutal de desolación, pues o tenemos esperanza o no hay nada que hacer. Pero ¿cómo tener esperanza? Vamos a darle una oportunidad. Digo, o tenemos esperanza o no hay nada que hacer. Lo que se llama nada, porque quien se quiera engañar, que se engañe. Y por eso el tema es, ¿qué esperanza dentro de un análisis sociológico de la situación en el mundo? Bien, el libro se estructura en torno a 13 capítulos que tienen las siguientes partes. Una primera parte tiene que ver con el fenómeno religioso. Yo he dedicado mucho tiempo y he escrito bastante sobre sociología de la religión, y dentro de esos primeros capítulos hay uno dedicado a la secularización y el futuro de la religión, otro una historia de las relaciones entre lo que podemos llamar religión, política y laicidad desde, eso se dice en 22 páginas, desde los visigodos, desde el tercer concilio visigodo a la situación de irreligión que existe hoy en España. Por ahí está la expulsión de los moriscos, todo el tema de la uniformización de este país,
Y otro capítulo sobre la laicidad necesaria. Yo soy un acérrimo defensor de la laicidad. Y finalmente, pues un tema sobre el que he escrito mucho, que es el tema de las relaciones entre izquierda y cristianismo. Ese es un bloque, digamos, de religión y España, laicidad, etcétera, etcétera. Luego hay un bloque que ya es un bloque político. Porque yo soy una persona de un libro consustancialmente política, una persona hiperpolitizada, con práctica política en muchos ámbitos durante mucho tiempo, y un socializador político empezando por mis hijas y por mi familia. Yo pues me moriré siendo político, con las botas puestas. No voy a meterme ahora qué es eso de ser político. Y ahí lo que abordo son, en primer lugar, porque yo vengo de una tradición, formada una tradición proletaria, netamente proletaria, bebida de la OAC, y entonces hay un capítulo sobre clase obrera y trabajadores precarios en la España actual. Hay un segundo capítulo titulado Política, Democracia y Postcapitalismo, porque yo me sitúo en la perspectiva de la transición al postcapitalismo. Una de las cosas últimas que he escrito es un cuaderno, Cristianismo y Justicia, que si a algunos os interesa podéis descargar gratuitamente, que se llama Hacia el postcapitalismo, que es eso de transitar al postcapitalismo. Luego hay un capítulo sobre desigualdades internacionales y políticas de justicia global, y el capítulo más largo del libro, que lo pedía la actualidad, es el tema del de la nueva fase geopolítica, que es el imperialismo y el rearme europeo. Es un capítulo de 40 páginas, bastante extenso, porque es en donde estamos ahora. Y luego este libro tiene también otra parte de temas que, como decía Paco Fernández Boy, son prepolíticos, pero que son muy importantes. Y esos temas son la relación entre la belleza y el sufrimiento social, el tema de la reconstrucción antropológica, porque yo creo que esto se ha ido al garete por una mutación antropológica brutal. Hay que hacer un proceso de reconstrucción antropológica de base, y para eso hay que repensar la educación, la ecología y la ciudadanía global. Hay otro tema que es sobre la espiritualidad, tanto la espiritualidad laica como la espiritualidad estrictamente cristiana. Y aquí quiero hacer propaganda de un librito de una persona que quiero y sobre todo admiro mucho desde hace muchos años, que es Jorge Rizman, pero quizá ha pasado desapercibido, y es muy importante que no pase, que es Ecoespiritualidad para laicos. Y finalmente el segundo capítulo más largo del libro, que es sobre la esperanza. Para terminar esta presentación, de qué va este libro, es decir, que tiene una metodología particular. Es un libro de conversaciones, por lo tanto hay una coautoría. Y he tenido la fortuna de encontrar un sociólogo joven, pero realmente eminente a pesar de sus años, que es Rafael Ruiz de Andrés, que es un sociólogo muy importante en este país y que yo estoy convencido que a lo largo de esta década se va a convertir en uno de los 2 o 3 sociólogos más importantes que va a haber en este país. Él ha ejercido como socráticamente como una partera que me ha sabido ir sacando cosas y lo tengo que decir públicamente, y como no está él, pues tengo más libertad para expresarme. Sin su intervención, este libro en modo alguno hubiera sido lo que ha sido, si es que tiene algo de bueno. Y eso es todo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, a mí me tenía como una serie de preguntas relacionadas con el libro, ¿no? Y bueno, y en realidad también contigo, ¿no? La pregunta segunda, ¿no?, era el cómo te defines política y cristianamente. Paso ahora porque vamos a entrar. Eso si quieres para el final. O si alguien quiere, digo, pues no quiero empezar aquí. Si soy, vamos, que tenía su lógica, pero sí, agradecido, que no tengo ninguna pega, pero vamos a entrar un poco más en materia. También puedes hacer una contestación sintética. Vamos a dejarlo para el final. No, digo, por entrar en harina. Vale. Es que me pierdo las palabras, es que esto es una complicación. Me gustaría ser mudo, pero que no hay forma de tener cáncer de lengua. Bueno,
había una propuesta. Bueno, yo le pasé el listado de preguntas y él me dijo que las cambiara y no he cambiado el orden porque no he tenido tiempo. Entonces, había una parte, ¿no?, que está relacionada con algo que ha dicho, ¿no?, de las pinceladas de geopolítica, ¿no?, en la parte, digamos, como más relevante que se refleja en el libro, ¿no?, empezando por la ruptura de un orden mundial imperante, pues todos los cambios que está habiendo, ¿no?, con el tema de la ONU y cómo se tendría que gobernar el mundo, que nos parece relevante en el sentido de que a veces estamos como más en lo local o más en lo autonómico o más en lo estatal, y tenemos la otra parte, ¿no?, que es un tema muy relevante y que, bueno, si podías darnos unas pinceladas de cómo ves tú el apartado. Ya ni local, ni pueblerino, ni aldeano, ni imperial. Estamos en una fase imperialista peligrosísima. Y me da lo mismo ser de Caracuel de Abajo, que es un pueblo de mi tierra, que ser de Nueva York. Aquí nos pueden llover bombas en cualquier lugar, ¿eh? Y no estoy exagerando. Por lo tanto, tenemos que hacer una gran tarea de pedagogía pública de que esto tiene que formar parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadano, aunque esté en una aldea. ¿Por qué? Voy a empezar por dos documentos estremecedores. Son dos discursos que solo merecía la pena que hubieran venido a este acto para que los leáis, porque están en internet. Son de una revista digital que publica el Grupo de Estudios Geopolíticos de París, que yo sigo a diario, se llama Le Grand Continent, pero hay también versión en castellano. El primero es un discurso de un tipo, a ver si me coso la lengua. Venga, un minuto de autocontención. Voy a coserme la lengua para no decir lo que pienso de él. Mark Rutte, con 2 T's. Es holandés, yo no sé holandés, se pronuncia así. El título es una conferencia que dio en Berlín no hace mucho, si no falla la memoria, en diciembre pasado, en el que el titular, que refleja muy bien lo que dice, Le Grand Continent es una de las grandes revistas europeas, le dice: nos tenemos que preparar más o menos, pero vais a internet y lo vais a ver, para unas guerras que pueden ser más radicales o peores o tal que las que vivieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Bueno, eso vale para 2 cosas. Primero, para entrar en la mente de uno de los personajes más influyentes de la sociedad y ver que yo no lo hubiera preparado cuando daba clases de relaciones internacionales, no lo hubiera probado, no por manía, no, yo soy un hombre serio, ni en febrero, ni en junio, ni en septiembre. Es un análisis que se cae de las manos, pero es un llamamiento, hay que prepararse a la guerra, porque va a venir la guerra, y para eso lo que hay que hacer es ir preparando a los ciudadanos de que esto es no solo inevitable, sino necesario. Las razones las que dan ganas de llorar, pero es que resulta que es nada menos que el secretario general de la OTAN y el íntimo amigo de Donald Trump, el innombrable. Vale. El segundo es mucho más importante. El segundo es un discurso del alto jefe del Estado Mayor, el máximo general de Francia, Fabien Mandon, que es un discurso a una convención de todos los alcaldes de Francia, cuidado, de todos los alcaldes de Francia, desde pueblecitos pequeños a París. El título que es: tenemos que estar dispuestos a sacrificar a nuestros hijos en la guerra. Conclusión: Francia estará perdida si no está dispuesta a que mueran sus hijos y a que la mayor parte de la producción ya sea en el ámbito del armamento. Mira, estoy temblando con la mano izquierda y yo tiemblo poco, cuidado. Eso hay que leerlo. Eso hay que leerlo, hay que socializarlo. Y es una llamada a que entre todos, dice, y vosotros tenéis como alcaldes, una gran responsabilidad de preparar al país, a los ciudadanos, para la guerra. Claro. Aquí podemos estar de carnaval, podemos estar de todo lo que queréis, pero que la guerra se está preparando,
que se quiere socializar a la gente en la inevitabilidad, no, en la necesidad de la guerra, eso está sucediendo. Está sucediendo. Uno de ellos habla de que en el Pentágono hay un reloj que se llama 2027. 2027 es el año, según el Pentágono, que China va a invadir Taiwán. Y hay que preparar el ejército de Estados Unidos para intervenir en ese conflicto. Luego a saber cómo saldrán las cosas, pero eso ya está. Las cosas se preparan. ¿Creéis que lo de Venezuela ha sido cuestión de un día? ¿O lo sucedido en Gaza? Bien, ¿esto a qué obedece? Esto obedece a una nueva fase del imperialismo. El capitalismo históricamente siempre ha sido imperialista, pero quisiera dar algunas pinceladas geopolíticas. ¿Por qué hoy tenemos el imperialismo trumpista? En primer lugar, porque Estados Unidos tiene una gravísima crisis económica social, es un imperio en decadencia. Y eso hasta los ultras lo saben, y por eso volver a hacer lo de América primero. Segundo, porque todo imperialismo está relacionado con la plutocracia, y hay una alianza que no me vais a perdonar, es que tengo que hacer referencias al libro, he venido por un libro, no por otra cosa. Eso está bastante trabajado en el libro, la relación entre la plutocracia estadounidense y Donald Trump. ¿Y a qué se debe eso? Daos cuenta que de las 10 personas más ricas del mundo, salvo la novena, que es Amancio Ortega, el resto son plutócratas, son tecnoligarcas, son los dueños de las principales tecnológicas, que hacen su fortuna a través de ¿quién? De todos nosotros que consumimos sus productos. Que eso es grande. De todos nosotros que consumimos productos en la vida cotidiana. Bien. Otro elemento geopolítico muy importante es el ecofascismo. El ecofascismo es una terminología que no forma parte del lenguaje coloquial, pero que usamos mucho en el movimiento ecologista y que tiene que ver con lo siguiente. Sin los recursos naturales habidos y por descubrir, eso o los tenemos los que formamos el núcleo central del capitalismo central, o sin ellos no podemos funcionar. No podemos funcionar ni para la producción ni para el consumo, y por lo tanto no los tenemos que apropiar, con lo cual son como aves de rapiña. Y todo el tema de Groenlandia, todo el tema del Ártico, todo el tema de esa falsa paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, todo ese tema de perfora, toda esa búsqueda de incluso de extraer recursos de las cordilleras suboceánicas, todo eso tiene que ver las tierras raras, es un componente muy importante de la nueva geopolítica. Bien, podría hacer ahora un recorrido. Bueno, y hay otro elemento, tengo más en la cabeza, habría que decir algo, que en el libro lo digo, sobre Estados Unidos-China, Estados Unidos y Oriente Medio, Oriente Próximo, especialmente el conflicto con Irán, todo lo de Gaza, todo lo de arrasar Gaza. No es porque tengan manía a los palestinos, que le tienen y mucha. Es porque en Gaza se juega quién domina todo Oriente Medio. Y con el Líbano. Y por tanto ya se encargaron de destruir Irak e Irán, Irak y Siria, y ahora el mundo árabe siempre fue pro norteamericano, pero hay que romper la columna vertebral y sobre todo ir a por Irán. ¿Y quién va a gobernar esa zona? Israel. Estados Unidos a través de Israel, ¿no? Podemos hablar de Japón, del nuevo armamentismo en Japón, y sobre todo las estrategias que tiene que ver mucho lo sucedido en Venezuela para cortar la influencia de China. Y por eso Ucrania es una
es un garbanzo en el zapato de Donald Trump, que se lo quiere quitar por la vía rápida, porque su estrategia está ya en otra parte. Bien, ante esto, en el libro trato también cuáles son las respuestas a este imperialismo, y también otra cosa que no voy a poder desarrollar. Para que haya más preguntas, diré alguna cosita porque está más cerca de nosotros, y además merece la pena que, aunque en otro vayamos más rápido, porque aquí no estamos jugando. Es que aquí no lo estamos jugando de verdad. Es que no lo estamos jugando, pero estamos jugando de verdad. Es que la cosa está, os lo juro por mi nieta, que la cosa está muy cruda. Y no me baso solo en artículos de periódico. Esto se ha trabajado muy, muy fuertemente, y los resultados están en ese capítulo del libro, ¿no? Está el rearme europeo. Vamos a ver. ¿Cómo ubicar el tema de Ucrania? Bueno, claro, como se ubica en los medios de comunicación es que Putin es un hijo de Putin, y como tal hijo de Putin, pues ha invadido a un pueblo tranquilo y pacífico. Eso es radicalmente mentira. Para mí, Putin, aparte de ser hijo de Putin, es un déspota, es un tirano, lo mejor que podía estar es encarcelado. O sea, que si hay alguien antiputinesco, ese soy yo. Pero eso es mentira. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque todo arranca de una historia de cómo rodear a través de las bases de la OTAN, con la caída del muro de Berlín, el ámbito de influencia de un imperio tradicional como era el imperio ruso. Si Estados Unidos ha invadido Venezuela y tiene la nueva doctrina esta, ¿cómo se llama? No Monroe, sino Donre. ¿Para qué? Porque su patio trasero tiene que ser infinito. Todos los imperialismos juegan con eso. Rusia, por mucho que cayera el comunismo, ha sido siempre un imperio y lo intentará seguir siendo, ¿no? Entonces, no puedo entrar ahora en la historia de lo sucedido en Ucrania, pero de nuevo otro texto que os podéis bajar de internet. Es de Jeffrey Sachs, S-A-C-H-S, que se llama Geopolítica de la Paz. Es un texto espléndido, una conferencia en el Parlamento Europeo, donde cuenta muy bien cómo Estados Unidos ha tenido una estrategia ya desde 1991 para llegar hasta la misma frontera rusa y cercarla con bases de la OTAN. Al final son las mismas lógicas, la de Trump y la de Putin. Bien. Europa no ha tenido política exterior propia, y política de defensa menos todavía, y se encuentra con esta situación porque está en sus fronteras. ¿Qué ha hecho desde mi punto de vista, que siempre es discutible, la Unión Europea? Una fuga hacia adelante. No tienes política exterior, no tienes política de seguridad, pues vamos a armarnos hasta los dientes. Primero el 2, después el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para mí, y sobre todo para la gente de los expertos en economía de defensa, y sobre todo yo leo mucho a militares. Para temas estas de defensa y de guerra hay que leer mucho a militares. Europa, contra lo que se dice, es la segunda gran potencia mundial del mundo. El gasto militar en Europa es muy superior al de Rusia y al de China. Y en el libro aparecen también armas por armas, en qué medida Europa supera a Rusia, supera a China, incluso en algunas cosas supera también a Estados Unidos. Grandes militares afirman que no tiene sentido ni subir al 2% ni subir al 5%, sino que bastaría con unificar todo el gasto militar europeo que ya existe, todas las tropas, la munición que existe en Europa con mandos únicos, para tener el segundo ejército más importante que hay en el mundo, muy superior a Rusia. Y os digo una cosa, porque tanto el Rute como el general Mandon, como cada vez más periodistas, paréntesis, cuidado con el país.
Yo le llamo el boletín de la OTAN. ¿Por qué? Porque el dueño del país es uno de los principales socios de Indra. Indra es una empresa dedicada al armamento militar. Cuidado con los progres. Nuestros progres, yo soy antiprogre, cuidado, si un buen ecosocialista tiene un contencioso con el progreso, y por lo tanto si alguien me quiere insultar, que me diga los progresistas, porque en cuanto llegan las elecciones empiezan nosotros los progresistas, digo, cuidado, yo no soy de vosotros, yo no tengo nada que ver con los progresistas, para eso que me den un buen conservador de los de toda la vida, no estos neoliberales o estos burros de Vox, pero vamos, prefiero comer con un conservador, buena gente, inteligente, que no con un progre. Yo no quiero ser progresista, soy antiprogresista. ¿Está claro? Vale. Bien. Bueno, pues entonces, que cuando me embalantono, casi se me va la cabeza. Estamos con... A ver, Rafaelito. Ah, sí, cuidado con esta cultura que os aseguro va a empezar. Mira, una persona que yo valoro mucho, que es Javier Cercas, ya ha enseñado la patita por ahí. Ya ha enseñado la patita. Por ahí de que nos tenemos que preparar para lo que viene, y lo que viene es que hay que ser rotundos. Bien, es radicalmente mentira que Rusia vaya a llegar a París, a Madrid y a Lisboa. Eso es imposible. Eso es imposible por los datos que están en el libro, que están tomados de fuentes militares. Pero si no han sido capaces de llegar a Kiev, ¿cómo van a llegar? Y los sistemas antiaéreos que hay en Alemania, en Francia, incluso en los países bálticos, no son los que tiene Ucrania. Eso es mentira. Lo que sí puede haber es que se les vaya a unos y a otros la cosa, y entonces, pues como las cosas, llega un momento en que la locura se impone, lleguemos al armamento nuclear. Es muy peligroso, como sabéis, no se ha vuelto a firmar el tratado antinuclear, y entonces ahí, en lo único que no le ganamos a Rusia, insisto, en lo único que no le ganamos a Rusia en Europa es en armamento nuclear. Nosotros somos una ardilla que tiene algo de armamento nuclear en Francia y en el Reino Unido, pero es que Rusia es una manada de dinosaurios llenos de ojivas nucleares. Entonces, no, cuidado con esto, porque yo creo que hay que hacer tarea política en este terreno. Bien, sí me voy a saltar, y luego si queréis puede salir en el debate, ¿qué propongo para aislar a Trump? El enemigo número uno de la humanidad es Trump, no es China. Es Trump, no es China. Cuando yo en mis clases he enseñado durante más de 30 años las políticas de desarrollo chino, las políticas de desarrollo de Corea del Sur, las políticas de desarrollo de la India, pero también las políticas de ecobudismo y desarrollo de Bután, y siempre había al final un debate muy interesante: ¿dónde te gustaría vivir a ti, en China o en Bután? Pues ahí había de todo, ¿no? Bután, pues eso, la mezcla de ecologismo con budismo, es un territorio pequeño, pero no es China, que va a ser China no. Y entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, sí puedo decir, y si no lo podéis leer, cómo veo yo la estrategia para aislar por un lado a Trump y por otro lado para reconducir el tema de la seguridad en Europa, partiendo de un principio, y es que la seguridad no es lo mismo al armamento. La seguridad militar es una de las dimensiones de la seguridad en el continente. Vamos a pasar a otra cosa. Perdonadme que me sienta un poco así acelerado, pero es que son temas complejos, y si alguien luego que quiere que me hable sobre qué pasa con la madeja militar y la madeja comercial. Sí. A las 8:30 voy a callar. Había una cosa que planteabas también antes en la exposición, en la introducción, que es verdad que hay un capítulo del libro, el segundo, que se llama La belleza y el sufrimiento social, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, soy un poco friki en esto de la política, ¿no? Porque dicen no hay que hablar de amor, y en realidad nos estamos enfrentando a quienes generan odio, y yo creo que para confrontar el odio pues hay que hablar de amor. Creo que hay que hablar de belleza, ¿no? Que hay que recuperar determinadas palabras que parece que no tienen una dimensión política, una dimensión social, y creo que sí la tienen, y que además
creo que es positivo que la izquierda, digamos, enarbole esas banderas, ¿no? Y entonces en el ámbito pues bueno, es verdad que está ligado un poco al sufrimiento social, a la belleza y tal, pero un poco por si nos podías... Sí, pues ahora más breve. Vamos a ver. Para estos temas a mí me ha sido muy importante en toda mi vida lo que dice Marx en El Capital, si no me falla la memoria, en el volumen 3, sobre el reino de la necesidad y el reino de la libertad, ¿no? El reino de la necesidad es decir, olvídate de la belleza, tal, lo que hay que hacer la revolución, las condiciones materiales de vida mejores, y para eso está el comunismo, para que una vez que lo logremos instaurar, la gente se pueda dedicar a pintar, a hacer poesía, a pescar, a tener convivencialidad, vamos a abolir el Estado, el tiempo de trabajo. Bueno, pues aquello va a ser pues el paraíso en la tierra terrenal. ¿Quién nos apunta a eso? Vale, bien. Entonces, eso a mí, más mi condición cristiana de fijación en el sufrimiento, me ha generado siempre un problema, porque la tendencia personal más potente que yo tengo es la belleza. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente nos salva es la belleza. Lo que nos salva es la belleza. Lo que nos da un subidón es la contemplación de la belleza. Lo que más nos realiza como seres humanos es la belleza. Y donde, independientemente que seamos religiosos o ateos militantes, donde más fácil es encontrar el éxtasis es en la contemplación de la belleza. Hay una frase de un dramaturgo que seguro que nos gusta mucho a los que estamos aquí, Antonio Buero Vallejo, en una obra de teatro que se llama Las Medinas, que a ver mi pobre memoria si la sabe decir bien. Dice, quien no es capaz de contemplar la belleza del mundo, no es capaz de indignarse ante el dolor del mundo. ¿Sabéis dónde, una cosita brevísima personal, dónde me enteré yo que era eso del fracking? Que yo no sabía lo que era el fracking. El fracking, sacar gas de la fractura. Pues yo, como soy muy amante de las montañas, pues andaba yo por las montañas altas de Cantabria y por todo fuera el fracking. Yo no sabía lo que era eso. Pero yo estaba, porque yo cuando voy por las montañas o por los bosques, pues yo voy en estado permanente de éxtasis contemplativo. O sea, para mí que se acabe el mundo. Yo me gustaría haber sido el oso yogi. Y si hay reencarnación, pues ya me apunto. O sea, estar siempre en un bosque. Bien. Pero aquello ya me empezó a calentar y yo me caliento un poco. Y yo vi que bajaba muy rápido, a que me dijeran en el pueblo, pueblecito cántabro, ¿qué puñetas eso era el fracking? Y cuando me lo dijeron, ¿dónde hay? Hay veces que digo, voy a poner una bomba para hacer algo contra esto, ¿no? Es decir, que cuanto más contemplas la belleza del mundo, y por eso los ecologistas tenemos un componente de lo que en pintura se llama el fauvismo, que es el arrebatado, el pintor furioso, ¿eh? Porque la naturaleza es tan sumamente bella que es que sufrimos y nos rebelamos y nos indignamos furibundamente contra quien las destruye. Entonces, ¿cuáles son? Por eso me parece muy importante cultivar la belleza y cultivarla sin esperar el reino de la libertad, ya en el reino de la necesidad. Y fijaos que en poblaciones, sobre todo yo lo he visto en América Latina, algo también en la India, los empobrecidos son grandes productores de belleza. Cuando Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura en el sandinismo auténtico, no quiero nombrar a la Murillo y al Ortega, que madre mía, vamos a pasar ese tupido velo, había talleres de poesía en las fábricas, en las cooperativas agrícolas, se paraba media hora antes la producción y había talleres de poesía. Entonces, yo veo como cuatro dimensiones de la belleza, y con esto acabo, a cultivar. Primero, la belleza de la naturaleza. Yo hubo una época que propuse a algunos estudiantes universitarios, decían, eres más provocador que nosotros. Digo, ¿por qué no vamos a donde se juntan los murciélagos de la noche? Es decir, discotecas, centros estos de botellones y tal. Es decir, chavales, acostarse a las 9, que mañana hay que ir a Guadarrama, que hay que llenar los pulmones, hombre. Entonces, la belleza de la naturaleza.
Y claro, tenemos una desgracia, que el mundo es cada vez más urbanita, que no se pisa naturaleza. Segundo, la belleza de las bellas artes. Yo le digo que la IA es basura tecnologizada al lado de las bellas artes. Y me da mucha rabia, yo soy anti-IA, y lo explico en el libro por qué soy anti-IA, como soy anti-redes, hay un libro en el Postman que se llama Por un ateísmo tecnológico. Yo soy un ateo practicante en ese terreno, ¿no? Pero si lo que hay que cultivar son las bellas artes, no la tontería de los móviles y la tontería de la IA y tal, que aparte, ya por si no nos da tiempo a hablar de la IA, es una fuente antiecológica total. Fijaos que hace poco recuperé un viejo artículo en que se dice que si los usos de Internet pudieran constituir una nación, estaría el uso inocente de estar dándole siempre al cacharrito entre el cuarto y el sexto país más contaminante del mundo. Y eso los chavales no lo saben. No lo saben. Y hay que saberlo. O sea, tú eres un ecocida, tú eres un señor que está maltratando a la madre tierra cuando le estás dando permanente. Y no digamos ya los tontos estos de Aragón con los centros de datos. ¿Cuánto agua va a consumir? Hay datos que he traído por ahí, pero que no recuerdo con exactitud, que son muy, muy elevados. Por tanto, la belleza de las bellas artes. Pero luego también está la belleza humana, que tiene que ver con cuando dices qué bella persona es. No está diciendo si es guapa, fea, según cánones, por otro lado, que van cambiando con los siglos, ¿no? Sino la belleza del amor. Yo cuando veo así a esta extrema izquierda súper cutre, yo le digo, hombre, aprender el Che Guevara. El Che Guevara decía que el revolucionario está lleno de grandes sentimientos de amor y que la ternura es fundamental para la solidaridad entre los pueblos. Se han putado, chavales, tenéis que ir a un psiquiatra, que por ser de extrema izquierda podéis ser extremadamente idiotas. O sea que la idiotez en el mundo está justamente repartida, no hay ninguna familia que se libre, sea ideológica, política, ecológica, feminista o lo que fuere. En la justicia universal la idiotez está en todas las casas y la sabiduría pues también. Y luego está la belleza social, que es la que más me gusta. ¿Qué es la belleza social? Pues primero os pongo un ejemplo y después teorizo poco. Y dices, este que iba a ir deprisa. Mirad, cuando yo entro en un hospital público que funcione bien, y los hay, y voy con mi mujer y dice, ya estás con la belleza, digo, mira, yo lo que más practico a diario es la poesía. Yo no leo poesía como poesía todas las noches, prefiero no cenar. Bueno, es que ceno, pero termino el día leyendo un poema, y si son 3 mejor. Más no, porque la poesía hay que masticarla. Pero después está la pintura. Pues lo voy a decir a lo brutal. Un hospital que funcione bien, para mí tiene más belleza que lo que más me gusta, que es la pintura. Es decir, un hospital que funcione bien, para mí tiene más belleza que la suma de los 3 museos que conozco que más me gustan, que son el Museo d'Orsay de París, la Galería degli Uffizi en Florencia, el Museo del Prado de Madrid y algunas salas del Museo Thyssen. Los hay más, pero tampoco soy un hombre muy... la Tate Gallery de Londres también me gustaron algunas cosas, de Turner y tal. Tiene más belleza. Un estado del bienestar que reduce el índice de Gini tiene para mí más belleza que todos los 1000 mejores cuadros de la historia de la humanidad. Eso es creación de belleza, y por eso la política es creación de belleza, y por eso el Papa Francisco, cuando en sus discursos a los movimientos populares les llama, era un genio el Papa Francisco, cuidado, era un genio, les llama ustedes que son poetas sociales, y ahí estaba lo más pobre de los seres humanos, cartoneros, gente de los suburbios. O sea, si tú estudias la composición sociológica de los movimientos del Foro Social Mundial y los encuentros movimientos populares con Francisco, ahí hay más pobreza. Se llama poetas sociales. Y por eso le doy importancia, ciertamente. Bueno, tenía una que
yo creo que está relacionada con esto, porque el otro día tuvimos una reunión. Que no terminemos sin la esperanza. De Izquierda Unida, sí, sí. A lo que quieras, pero no. Esta no va a la esperanza, pero decía Marga Ferré, ¿no?, que es una responsable dentro de la Dirección Federal de Izquierda Unida, que la extrema derecha es muy fea y que las propuestas de la extrema derecha son muy feas, ¿no? Entonces, esto ligándolo a lo que tú planteas, ¿no?, del reconocimiento de la belleza en las cosas que funcionan. Yo el otro día lo planteaba también en un acto sobre sanidad, donde decía que mi hija nació con problemas y estuvo ingresada en el clínico en Valladolid, en la unidad de neonatos y tal. Claro, si tú ves eso en cualquier otro país, en cualquier otra situación, Estados Unidos te hubieses tenido que hipotecar, en otro ámbito hubiese muerto, ¿no? Entonces, o sea, encontrar la belleza también en cosas que hemos construido, ¿no?, como país, y que de alguna manera tenemos que presumir de ello, ¿no? Es verdad que el 21 estaremos en la calle pidiendo una sanidad pública aquí en Valladolid y tal, pero estamos orgullosos de la sanidad pública que hemos construido, ¿no? Y luego resulta que los que dicen que las personas migrantes, bueno, no dicen personas, dicen solo los migrantes, ¿no?, para deshumanizarlo, no tienen que tener derecho a la sanidad, o que los que dicen que quiera la sanidad que se la pague, ¿no? Y eso que es tan feo, porque es feo, o sea, y eso lo planteaba Marga como, es que hay que decir que es feo lo que plantea la extrema derecha, que es un modelo de país que es una mierda, ¿no?, en el sentido de que, y llama la atención que eso que es tan feo, ¿no?, genere como tanta efervescencia, ¿no?, y tanto respaldo mediático, económico también, y social, ¿no?, de alguna forma. Es como, bueno, un poco por cómo lo veías tú esta parte. Bueno, las almas están podridas. O sea, las almas están podridas. La gente está embrutecida, empezando por los chavales. Que hay mucha brutalidad. Gente bruta. La gente está bruta. Porque no se cultiva. Y luego, pues toda esta mierda, de las redes sociales, esos son sistemas de embrutecimiento, de embrutecimiento total. Y claro, pues tenemos lo que se fabrica. O sea, si tú en vez de ir a un taller de poesía o de pintura, o de salir a conocer la naturaleza, o de cultivar la virtud, a ver si me entiendo, porque yo le doy mucha importancia a la virtud de la piedad ecológica. El ecologismo te enseña a ser piadoso, es decir, a ser cuidadoso. Entonces tú te vas creándote una interioridad bella que es fundamental para el tema de los cuidados, para el tema de la delicadeza. Si lo que te están abriendo desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche es lo peor que tiene un ser humano, pues entonces tenemos lo que tenemos. Estoy de acuerdo, claro. Bueno, decía Saramago o algo así, no sé si siempre confundo a Saramago con José Luis San Pedro, pero uno de los dos, que también eran grandes referentes, algo así como, yo me estoy muriendo, ¿no?, y ustedes también se están muriendo, ¿no? Y de alguna forma esta reflexión, que también es como muy oculta, ¿no?, el no hablar de la muerte, el ocultar la muerte, ¿no?, una realidad que antes o después nos llega, ¿no?, y que en los chavales que no piensan casi nada en ello, ¿no?, yo creo que es relevante también, ¿no? Y tienes un capítulo donde hablas de la esperanza y el sufrimiento social, pero también con una reflexión sobre la muerte vital tuya, ¿no?, de cómo vives tú esa experiencia, ¿no? Y yo ponía aquí, como sabedores como somos, que es una certeza que antes o después nos llega, ¿no?, cómo se trabaja la esperanza y si se puede perder la esperanza. Que esta ya sería como la última pregunta. Sí. Y cerramos con el último poema que viene en el libro y ya intervenciones del público. Vale. Vamos a ver, yo en principio lo titulé La esperanza y la muerte, por diversas razones. Entre otras cosas, porque una de las conversaciones más a fondo que teníamos Paco Fernández Buey, al que considero mi maestro,
Yo no soy su discípulo porque no estoy a su nivel, soy una persona que se sigue inspirando en él, y que dejo abierto que si Izquierda Unida quiere, presentamos aquí verde, roja y violeta, una izquierda para construir ecosocialismo, porque eso va a tener más futuro después de la debacle o antes de la debacle. No digo ahora, no digo ahora, digo en las generales, que va a ser una cosa, vas a ver qué bonitas van a ser las generales, y no hay que hundirse. Hay que tener esperanza. Bueno, vamos a decir que es eso de tener esperanza. Sí, entonces es el tema de la muerte, porque él cuando hablábamos de los vacíos del marxismo y tal, decía, la muerte. Manuel Sacristán lo mismo, el tema de la muerte. Y yo, por circunstancias vitales, que cuento en el libro, porque para mí, desde niño, por el trabajo de mi padre, mi sueño obsesivo ha sido siempre la muerte de mi padre, la muerte, y hasta que no se murió, mi sueño era la muerte de mi padre, etcétera, etcétera. Pero luego lo amplié y el título exacto se llama La esperanza y las muertes. Porque tenemos la muerte personal, pero también tenemos las muertes relacionadas con la explotación, la opresión, la tortura, la cantidad de gente que muere en las cárceles de todo el mundo, todos los no recuerdo ahora mismo, este anuario que se publica todos los años y que yo utilizo en clase siempre, que es sobre los defensores de la ecología asesinados a lo largo del año, los informes de Amnistía Internacional, es decir, que hay diversos tipos de muerte, la muerte de la naturaleza, o sea, están las muertes, están las muertes de los niños y niñas soldados, están las muertes de las adolescentes prostituidas sexualmente. Yo empiezo ese capítulo diciendo que la muerte en vida, porque hay gente que sobrevive porque sobremuere. Más fuerte es una época, yo estuve en Brasil en un proyecto de atención a adolescentes prostituidas en el centro del viejo casco histórico de Sao Paulo. Yo estaba dando clase por las mañanas en la Universidad de Sao Paulo y por las tardes colaboraba allí. Entonces eran chavalas desde 14 a 16 años, tenían el chulo, que las prostituían, las estaba viendo cómo se prostituían, luego venían a una casa, no voy a contar más. Para mí eso es la muerte en vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la muerte y las esperanzas. Pero también hay una forma de morir, y es cuando todos los ideales, todas las ilusiones, todas tus luchas se van al fracaso, han fracasado y no ves luz por ninguna parte ya, por ninguna parte. Y entonces hay momentos que yo llamo de noche oscura de la historia. Hoy estamos en una noche oscura de la historia. Estamos en una noche muy, muy oscura. León Felipe, el gran poeta, decía que hay que ganar la luz, pero madre mía, hay que cavar mucho, para ver una rendijita de luz, no porque seamos masoquistas, sino porque somos lúcidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en una de las preguntas que me hacen, dice, ¿tú cómo te defines? ¿Tú eres una persona optimista? Digo, no, yo soy pesimista, científicamente pesimista. ¿Está claro? Científicamente pesimista. Pero soy un pesimista con esperanza. Anda, y entonces eso cómo se explica. Entonces, para eso hay que deconstruir que hemos tenido en el imaginario tanto de la izquierda como de la cultura, que es tener esperanza, era tener optimismo. El socialismo científico hizo muchísimo daño, porque creyó que como era una ciencia, inexorablemente iba a venir. Entonces, como decía Manuel Sacristán, el comunismo y el marxismo tenían más de religión laica que de ciencia, y de eso se creó y luego pasó lo que pasó. Entonces, la esperanza no es ser optimista. La esperanza no es igual a esperar que venga algo. La esperanza es una energía interior que te hace seguir adelante cuando todo se hunde. Amigo, cuando todo se hunde. Porque ¿quiénes necesitan la esperanza? Yo creo que la esperanza la necesitan dos sectores. Uno,
la gente que lo pasa mal, lo que llamaba beber los pueblos parias de la historia, pero también la gente, los trabajadores pobres de este país, 1,5 millones de jóvenes que son jóvenes pobres, la gente que la echan de sus viviendas. A la mayoría de la gente lo que necesita es suerte, busca suerte, que no te toque la lotería, que le toque un piso o que las cosas vayan bien, ¿no? Y también, ¿quién necesitamos esperanza? Los que tenemos buenas condiciones de vida, pero hemos vinculado nuestra vida y nuestra interioridad a la suerte de los últimos de la tierra. Y eso no es retórica, eso es verdad. Y necesitamos esperanza porque todo se nos va. Entonces, aquí entra un gran tema que son los... Podría hablar más, un capítulo segundo más largo, pero me voy a limitar a esto. ¿Cuáles son los anclajes de la esperanza? Porque si tú tienes esperanza, por negra que esté la cosa, vas a seguir adelante. No por voluntarismo. De las frases más puestas en boca de Gramsci que menos me gusta es pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Optimismo de la voluntad. Mentira. El voluntarismo por sí mismo no da optimismo. Aparte que no hay que ser optimistas. Y por eso Paco Fernández hablaba de un marxismo leopardiano, ¿no? Que es como buscar la esperanza y la tragedia, ¿no? Entonces, lo primero es los anclajes de la esperanza. Y los primeros anclajes es que todo ser humano que quiera realmente seguir combatiendo en un mundo grande y terrible, de mucha desolación como el que tenemos, es que la esperanza bebe siempre de fuentes metapolíticas y prepolíticas. Paco me enseñó mucho la importancia política de lo no político, que él llamaba lo prepolítico y lo metapolítico. ¿Y eso de dónde nace? Pues la historia de la esperanza nos demuestra que nace en primer lugar de culturas morales. Yo recuerdo un número de una revista muy recomendable que es Papeles de Relaciones y Cambio Ecosocial, Cambio Global, el título es corto pero la revista es densa, que dedicada a las sabidurías ecológicas. O sea, esa resistencia, los pueblos originarios en resistencia se nutren de culturas morales. Bien. Otra muy importante son las religiones de liberación. Un marxista como Bloch dedicó su gran obra, El Principio de Esperanza, diciendo que allí donde hay esperanza suele haber religión, pero si es una religión subversiva y liberadora, porque las religiones también son vete al cielo y esto es un valle de lágrimas. Religiones emancipatorias. Otras, ideologías políticas que de hecho se han convertido en místicas laicas, en espiritualidades laicas, que han permitido la supervivencia e incluso la esperanza de miles y miles de presos políticos que o han muerto en las cárceles o han estado muchísimas décadas en las cárceles. Yo soy un fascinado por la historia de los presos políticos. Tengo en mi biblioteca una parte de los presos políticos. Y cuando me viene esta gente que dice que porque las cosas están complicadas hay que dejar de hacer política, borrarse de los partidos, los sindicatos, no estar en los movimientos sociales, digo, con gente como tú, todavía estábamos en la época de la cabaña del tío Tom. Todavía estaríamos en la cabaña del tío Tom. Porque todo se lo debemos a la gente que fue capaz. Bueno, y la historia del comunismo, la historia del socialismo, la historia del movimiento obrero está vinculado a esa gente que a pesar de torturas, de sufrimientos, de años de cárceles, de no estar con su familia, siguieron. Y eso no era el optimismo de la voluntad. Eso no era el optimismo de la voluntad. Era una ideología política que había descendido del cerebro a toda la sensorialidad, y ahí lo que había en el centro era una pasión moral. Por mucha ciencia que hubiera, el fondo era una pasión moral por la humanidad sufriente. Son los anclajes de la esperanza. Segunda tesis que planteo o reflexión en el capítulo sobre la esperanza es la siguiente. La causa por la que se lucha, porque ser humano es tener una causa por la que luchar. Ser humano es tener una causa por la que luchar.
Y cuando yo hablo en colegios de primaria, de secundaria, digo, ¿cuál es uno de los objetivos de la educación? Descubrir cuál es la causa a la que tú le vas a entregar la vida. Sí, entregar la vida. Porque vivir es comprometerse. Y por eso es genial, odio a los indiferentes. Yo lo he puesto en muchos profesores de instituto. Punto, esto hay que ponerlo. Odio a los indiferentes. Entonces, la causa por la que se lucha es más potente que los fracasos que se acumulan en la acción para conseguirla. Y por mucho que fracases, esa causa es superior a tu fracaso. Tercero, el amor político. Sí, señor, el amor político. Y ahora utilizo antes he utilizado al Che Guevara para esto, ahora utilizo al Papa Francisco, que habla del amor político. Es el amor efectivo a los empobrecidos. Tú cuando amas mucho a una persona, ¿tú la vas a dejar? Tú cuando tenías ese problema tu niña o tu niño, ¿ibas a dejarla? No, ¿por qué? Porque la amabas. Pero ¿por qué no podemos? Es que solo el amor es para la familia y para los amigos, y como muchos los vecinos. No, el amor tiene que ser internacionalista, pero amar de verdad. Gramsci decía en una famosa carta que nadie puede luchar por la justicia, era autocrítica, si no ama de verdad a seres humanos con mucho amor. Entonces, el amor es otro elemento fundamental. Y el cuarto es contaminarte, contagiarte, para eso tienes que estar en contacto con las gentes que tanto en España como en Europa, como en todos los países, siguen luchando a pesar de todo. Esta iniciativa por la regulación de los migrantes parece que la han concedido los partidos políticos. Mentira podrida. Mentira podrida. Eso no es cierto. Eso ha sido hacer política como no hace la izquierda, ni la alternativa ni la no alternativa, desde la sociedad civil, autoorganizadamente. Si tú estás, y no han tirado, y era gente muy jodida. Es que yo soy vehemente. O lo de Badalona, o el Foro Social Mundial sigue, los movimientos populares siguen. Si tú estás desconectados, si tú estás desconectada de la energía que viene de gente que verdaderamente lo tiene mal y sigue organizativamente luchando, difícilmente vas a poder tener esperanza. Bueno, me hubiera gustado hablar de la alegría serena en tiempos de desolación, pero eso lo dejo porque igual escribo un articulito sobre eso. Bueno, y decía que terminaba con un poema de Pedro Casaldàliga, que dice, bueno, un trocito, es tarde. No, perdona, hay que leerlo entero. Bueno, es corto. Entero la parte que viene. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotras y nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Y bueno, con esta estética, ¿no? y también belleza de la poesía, pues yo creo que es buen momento para que podamos hablar, reflexionar, debatir desde el público. Quienes queráis, pues levantáis la mano y os paso el micrófono. O bueno, Diego, que es más joven y tiene mejor la espalda que él. Antes has hablado de la estrategia para acorralar a Trump. ¿Por qué no nos explicas un poco esa estrategia? Muy bien. Muy bien. La propuesta es atrevida, pero soy consciente de las dificultades que tiene, pero también de las posibilidades. Y es una lógica. Si Trump es el enemigo de la humanidad, a cualquier enemigo hay que aislarlo. Hay que aislarlo. Hay que aislarlo. Aislarlo tanto que se convierta en una economía de la autarquía. No estoy loco, porque luego voy a defender las dificultades que esto tiene, también las posibilidades. No soy un tipo que me ha dado por eso.
Pero después de darle muchas vueltas, y sobre todo yo cultivo mucho la lógica de la dialéctica, cuando tengo una tesis empiezo a temblar, sobre todo si la veo luminosa. Entonces me voy enseguida a la antítesis, que me la niega. Y luego intento hacer una síntesis si es posible, porque hay veces que no se puede hacer síntesis, sino que te quedas ahí entre la tesis y la antítesis, ¿no? Bien, para aislar a Trump hay que... tienen que intervenir diversos factores, grupos de países. En primer lugar están los BRICS, BRICS, que significan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a las que se le han unido en torno a 20 países nuevos. Ahí está la mayor parte de la humanidad y una parte muy sustancial del Producto Interior Bruto. Del Producto Interior Bruto mundial. Hay problemas con los BRICS. Hay problemas, no es todo tal. Pero es una parte muy importante de la humanidad, que tiene 3 propuestas que todavía no se atreven a hacer, pero que podrían hacerse. Primera, un nuevo banco de desarrollo del sur. Segundo, una intensificación del comercio sur-sur. Sin los bienes que existen en esos países, nuestras economías no funcionan. En Quito había una acción ecológica que tenía una estrategia ecológica que llamaban ellos cerrar la llave. Es decir, si nos atrevemos a cerrar la llave de las exportaciones, estos quiebran. Quiebran el mundo tal. Bien. Y luego tienen otra cosa maravillosa. Yo he estado leyendo a economistas sobre esto. No soy economista, pero soy muy aficionado, porque sin economía no se puede andar por la vida. Y es terminar con el dólar como moneda de referencia internacional y crear otra moneda. Leyendo a un economista y luego a un experto en seguridad militar me decían, si el dólar se acaba con comercio internacional, entonces Estados Unidos bombardeará a los países que lo hagan, porque eso es el cierre total. Segundo, la Unión Europea, que es yo es que le tengo mucha... Bueno, a la señora esta Ursula von der Leyen, esta señora que sin laca no existe, en fin, esta es una perversión del lenguaje, es una cosita, o sea, la Ursula von der Leyen junto con el Mark Rutte son, bueno, una parejita de lo más sabrosa del mundo, ¿no? Bien, no tienen política exterior, un desastre, pero eso viene de antes. Borrell fue horroroso desde mi punto de vista, parecía el secretario general de la OTAN en vez de otra cosa, ahora ya cambia, pero cuando estaba bien que hacía cosas que no eran muy del agrado del personal, ¿no? Por lo menos este personal que soy yo. Entonces, la Unión Europea tiene que diversificarse. Estados Unidos es un imperialismo matón, sin futuro. Yo en el libro digo que Estados Unidos es el imperialismo más fuerte y más torpe, mientras que China es el imperialismo más inteligente que va a terminar de ser imperio. Pero es que a mí no me gustaría que China fuera un imperio, porque no me gusta el modelo de desarrollo chino, aunque hay que aprender mucho de él. India es un subimperio, ya veremos si llega a sub o a infra. Bien, entonces, pero Europa por lógica común tiene que diversificar su producción comercial, sus relaciones comerciales. Pero si es que ya ha venido Rubio y lo que nos ha dicho hace nada en la conferencia de seguridad de Múnich. Entonces, ahí Europa tiene que dar la espalda a las relaciones atlánticas. Me encantaría que estuviera Aznar y todos los de la FAES, me encantaría que estuvieran aquí, atlantistas hasta los dientes. Cuidado con la victoria de Feijóo y esta gente, Mucho cuidadín, porque son proatlantistas, y por supuesto probelicistas. Es que no estamos jugando mucho con estas cosas, que parece la política internacional es para los expertos. Entonces, y luego con el discurso en Davos del presidente de Canadá, los llaman las potencias de tipo medio. Bueno, la Unión Europea puede perfectamente vehicular sus relaciones de tipo económico con los BRICS hacia Asia. El futuro del mundo es Asia. Es que el futuro del mundo es Asia, no es Estados Unidos. El futuro del mundo se llama Asia. Puede triangular con América Latina, lo tenemos complicado. De cada cosa que voy a decir,
podría decir cuáles son sus posibilidades, pero también sus dificultades. Pero no creo que lo que esté diciendo como principio sea una locura, quizá lo sea, ¿no? Quizá lo sea. Bueno, hacia América Latina, hacia Asia, hacia América Latina, hacia Canadá, hacia Turquía, y puede diversificar sus relaciones con estos mundos, ¿no? Y es por donde yo veo que puede haber un fenómeno de firmeza. Bueno, fijaros lo que ha hecho la India. La India tenía una gran rivalidad con China, le han metido el 50%, pues ha ido con China. Y ahora que estoy siguiendo un poco el tema de las futuras elecciones en Brasil, ayer oía a uno de sus expertos sobre tal, que hablaba de la economía brasileña, es que la mayor parte de las transacciones comerciales de Brasil, que no es cualquier país, son con China. Porque desde el principio ha diversificado mucho su producción, ¿no? Por dar más palabras, no puedo entrar ahora en las dificultades y en las posibilidades. Perdona, un segundito que era muy importante. Un segundito, perdóname. Todo este jaleo, una de sus dificultades que tiene es la madeja comercial y militar que hay con Estados Unidos, que eso es muy difícil de quitar. Porque claro, al final hasta los BRICS no terminan de querer tal, sino otro tipo de relación. Pero es que ha llegado el momento del decrecimiento. Ha llegado realmente el momento del decrecimiento, con muchísimas dificultades. Pero miraos hacia dónde va la perforación del mundo por parte de los BRICS y los no BRICS. Pero esto ya es cargárselo todo. Es para que haya empleo, para que haya crecimiento, para que haya tal, descaradamente, porque esto ya es un descaro, nos cargamos las bases físicas del planeta. Entonces, ¿cuándo vamos a decrecer? Es que el decrecimiento ya es una cuestión, con todas las dificultades que tiene, perdóname que enseguida te doy la palabra, con todas las dificultades que tiene, ¿no? Pero es que si no, es ya la catástrofe, es el ecofascismo. Hay que popularizar eso del ecofascismo, ¿no? Como otra categoría que no me voy a hablar, que está en el libro, de demonazismo, ¿no? Por si alguien lo puede preguntar, ¿qué es eso? Tú que eres una persona así de esperanza y tal... Pesimista, pero con esperanza. Te pregunto, ¿ves alguna posibilidad de que podamos acabar con el fascismo o el nazismo o lo que se llama ahora extrema derecha y las formas en que podemos acabar con esta gente? Yo propongo dos, a ver qué te parecen. Una es reírte de ellos, porque reírte, utilizar la ironía porque no razonan. Y otra forma, utilizar el lenguaje religioso porque presumen de ser creyentes y demás, de estos antiguos y demás. Y no sé, por ejemplo, ahora lo que más destacan es por el odio a los extranjeros, a las personas diferentes, ¿no? Utilizar el lenguaje del Evangelio que dice que fui peregrino y me acogiste y esas cosas, o lo que le dijo el otro día un amigo nuestro a los fascistas, le dijo: si no creéis en el Evangelio, lo que tenéis que hacer es dimitir de la relación. Sí. Bueno, lo que dices está bien, pero yo creo que hay una tarea más importante, y es que es descubrir las razones por las cuales de la nada han pasado a ser tan potentes. Eso es lo importante. Descubrir por qué lo han hecho, porque una de las causas es por culpa de la izquierda, por los vacíos de la izquierda. Si te interesa, hay un artículo que no sé si se podrá bajar por la red de Noticias Obreras, donde yo en 10 páginas he explicado por qué crece la extrema derecha en España y en el mundo, ¿no? Y estoy convencido que si no entramos, o sea, con eso de que son fascistas y tal, nos desahogamos, pero no está... Por ahí no podemos dar la vuelta.
Hay que poner causa por causa de por qué hay una racionalidad interna en ese crecimiento, porque la hay, y cómo desmontar cada una de las razones por las que han crecido. Y luego estar preparados como estuvo Gramsci, ¿no? Pues si vencen, él decía desde la cárcel, habrá que volver a empezar por el principio. Para eso hay que tener esperanza. Pero hay que ir a la lógica que lleva a eso, y sobre todo descubrir por qué han crecido, no solo por los errores de la izquierda, pero también, y por los vacíos y las ausencias, y las responsabilidades que tiene la izquierda en el crecimiento de la extrema derecha. Bueno, también hay que decir que hay una parte de la izquierda que espera que venzan para resurgir cual ave fénix de las cenizas. Bueno, como estarán hechos ceniza, no resurgirán, no hay problema. Sí, voy a intentar que plantearte un poco de lo macro a lo micro. Cuando planteaba Carmen el aislamiento de Trump, pues estabas hablando de los BRICS, de las pequeñas potencias, de la Unión Europea, de lo macro, digamos. ¿Cómo hacemos para aislar a Trump o al fascismo, que decía Fermín, desde lo micro también? En dos cuestiones. Una, los movimientos que surgen en Estados Unidos, es decir, cómo se puede derrotar eso desde dentro. Bueno, vamos a hablar de Nueva York y su alcalde, pero también estos movimientos sociales muy potentes. Y luego a nivel local, o a nivel de España, o a nivel de Europa, cómo desde las pequeñas comunidades, pequeños grupos, pequeños movimientos, desde la calle, desde lo que siempre ha sido la transformación social, podemos intentar, aunque sea despacio, ir generando una pedagogía distinta que vaya derrotando lo que estábamos hablando. Es decir, parte de la derrota del fascismo, como lo queramos llamar, es hacer una pedagogía distinta, pero desde la base, desde la práctica. Entonces, ¿cómo desde la base podemos también transformar esto? Que es muy fácil y será muy difícil. No, bueno, pero vamos a ver, es que fue fácil hacer la revolución, fue fácil. Es que a mí esto de lo fácil es que me dan mitad risa, mitad enfado. Es decir, tú ponte en la situación de los siervos de la gleba. De los siervos de la gleba en la Edad Media. Y ponte cómo llegó de eso a la Primera Internacional. No va a empezar luego con los jaleros de la Segunda y la Tercera. O la novela de Zola, Germinal. O sea, que llegaron y dijeron, venga, viva el movimiento obrero, vamos a ganar, chicos, luego haremos el estado de bienestar y ya está, así, fumándose un puro, o organizando cocaína, o comiendo hamburguesas. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Nadie ha hecho un cambio social sin remar contra el viento. Lo que pasa es que lo que ha construido el capitalismo con mucha inteligencia es una sociedad líquida basada en seres líquidos. Eso de los jóvenes y los no jóvenes de la ecoansiedad. Chico, ansiedad es porque eres un infantil aunque tengas 70 años. ¿Qué es eso de la ecoansiedad? O otras estadísticas que hay, encuestas, de que no todos, pero bastantes jóvenes no leen prensa porque eso les saca de su zona de confort. No son solo estudios, yo solo he oído, porque me saca. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que me disturba mi cañita y mi mundito tal, pues claro, pues así. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a ver, ¿por qué una de las grandes maravillas de la historia de la humanidad es el movimiento obrero? El movimiento obrero en la historia de Valladolid, en la historia de León, en la historia de España, tal. Porque tuvieron, voy a referirme ahora a España, dos grandes ámbitos de socialización en la cultura popular, que fueron las casas del pueblo y los ateneos libertarios. Eran fábricas de cultura. Yo lo hablaba con Ramón Rubial, que ha sido uno de los grandes presos políticos que ha habido en este país, casi los mismos años, por cierto, que Mandela, y decía, nosotros es que lo que aspirábamos, los obreros socialistas, era 8 horas, lograr las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de cultura y de formación. Eso ha desaparecido. Entonces, tiene que haber toda una tarea de lo que Gramsci llamaba la organización de la cultura popular, la reforma intelectual y moral, para
me estoy refiriendo ahora a gente más adulta, para que en los barrios de diverso tipo, en las propias universidades, haya una reconstrucción de centros de estudio, de centros de debate, de centros de información, para generar una conciencia crítica. Y ahí hay una primera cuestión fundamental, que es el tema de la guerra, que esto es serio, que esto viene, que es crear una cultura pacifista potente, unida a los peligros ecológicos. Luego, ¿seremos capaces de crear, que es otro campo para la disputa de la hegemonía, dado que parece ser que hay gentes que usan redes sociales, pero yo que conmigo no podéis contar, porque yo veo una red social y salgo corriendo, pero sé que soy un ser anormal, o subnormal o como queráis, porque el mundo ya se encargan mis hijas de recordármelo a diario, pero no sé, no podría haber más y de otra forma. Si eso existe, pero es que a mí eso no me gusta aunque exista, pero parece ser que por ahí igual hay que también ir, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la ausencia de lo que queda de la izquierda en los ámbitos donde vive la gente. En los ámbitos donde vive la gente. Y luego está toda la disputa hegemónica en torno a la educación, en la primaria y en la secundaria, que eso es fundamental. Es que eso decir que la escuela no es política. Es que la escuela es política, otra cosa es que tendría que ser política de otra forma. Que la política es los problemas de la polis, ¿no? Y luego no te quiero ya decir nada de la formación dentro de las propias organizaciones políticas, de las organizaciones sindicales. Vamos, que me sé llevar esa historia bien sabida, ¿no? ¿Qué significa para ti la palabra espiritualidad? Muy bueno, le dedico también un capítulo en el libro. La palabra espiritualidad. Bueno, yo distingo entre, primero, el ser humano antropológicamente tiene que sondear, si quiere realizarse, la espiritualidad. Segunda afirmación, espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. La religiosidad es una opción libre que tiene un ser humano. La espiritualidad es para mí un universal antropológico y es algo que la persona que no se adentra en ese territorio se queda seriamente amputada. Seriamente amputada. Y yo celebro no solo el libro te voy a responder luego qué concibo, no solo el libro para mí de lectura obligatoria de Jorge Rizman, Ecoespiritualidad para laicos, sino también un libro que a mí me encanta y que incluso he intentado que se lleve al teatro, de Joaquín Sempere, que es otro de los grandes pensadores ecologistas de este país, que recomiendo vivamente, sobre todo si trabajáis con jóvenes o si queréis hacer un taller en un barrio. Se llama La Tierra Exhausta. La Tierra Exhausta, donde varios protagonistas, La Tierra Exhausta, Joaquín Sempere, pasado y presente es la editorial. La de Jorge no la recuerdo ahora mismo, pero hoy por internet se hallan las editoriales, ¿no? Y entonces ahí se plantean en dos ocasiones la urgencia de la espiritualidad. Incluso un protagonista dice: necesitamos una revolución espiritual. Bien, algunos ingredientes de la espiritualidad. Vamos a ver. En 5 minutos algo te lo digo. Está desarrollado en el libro, cómpratelo y te lo lees esta. Que no es porque lo compres, sino para que puedas profundizar. Vamos a ver. Lo primero de la espiritualidad es aprender a contemplar. La contemplación. Hay un libro también de Joaquín Araujo, uno de los primeros conservacionistas, que es el tema, se llama El arte de contemplar o algo así. La contemplación. La capacidad de detener la mirada, de detener el ser y ver desde la naturaleza como ver las personas. Otro elemento de la espiritualidad es el cultivo del silencio. ¿Y cómo se aprende a cultivar el silencio? Estando en silencio. Estando en silencio. Yo hace mucho tiempo, los secretarios generales de UGT y de comisiones de Andalucía presentaron mi libro Todavía la clase obrera, y yo, como me gusta mucho provocar,
pues salía allí y tal, los problemas del sindicalismo. Y digo, mira, los problemas del sindicalismo no los vais a arreglar mientras los sindicatos no construyáis monasterios laicos. Dice, ¿y eso para qué vale? Para ir allí sin prisas, debatir, callarse mucho tiempo, rumiar y luego, ¿qué hacemos? Porque el qué hacer necesita mucho silencio y espacios de silencio. La espiritualidad es también el trabajarse por dentro. Yo cada vez más distingo, no tanto entre derechas e izquierdas, que también distingo, cuidado, que ahora distingo, pero también entre la gente que está trabajada por dentro y la gente que no está trabajada por dentro. Porque hay que picar piedra también hacia abajo. Es trabajarse por dentro, ¿no? La espiritualidad es algo que dentro del movimiento ecologista se ha despreciado mucho en una época, ahora veo que pero que yo dije, si esto es complementario, que es el tema de la ecología profunda. El tema de la ecología profunda, es decir, igual, o sea, somos naturaleza, no solo cuerpo. Hay una fusión y para eso hay que andar mucho en medio de la naturaleza, a ser posible solo o con un grupo de silenciosos. Porque no van allí cuando van a comer un bocata, tal, tan joroba al día. Para eso te vas a otra cosa, a un choco al País Vasco y te pones hasta arriba de cogochas. Pero por ahí iría, ¿no? La práctica de la atención plena. La práctica de la atención plena. Por ahí iría una espiritualidad laica. Y luego, en esta vida hay que estar abierto a todo. ¿Y por qué no sondear laicamente las grandes tradiciones religiosas de la humanidad? Sin necesidad de apuntarte. Pero hay tesoros de la sabiduría ancestral. Yo cuando leí también, lo estoy nombrando mucho porque no leo mucho, de Jorge Rizman, que el futuro era una especie de mezcla de marxismo y budismo. Digo, juro, va, si te coge Lenin, Bukharin y Prozavensky y te meten en un examen de ortodoxia marxista, vamos, te hacen picadillo. Pero también en cualquier comité central del PC hace nada. ¿Por qué? Gandhi ha sido uno de los grandes revolucionarios de la historia. ¿Por qué no cultivar? ¿Qué hay ahí del budismo? ¿Qué hay dentro de las grandes tradiciones místicas de las religiones? Empezando por la cristiana, ¿no? La espiritualidad, la teología de la liberación. Eso no da cáncer. Eso es bueno. Y si hubiera más gente que hiciera silencio y atención plena, había menos brutos, menos odio, más autocontención. Bueno, pues si os parece, por no apurar y por también tener ahora un ratillo más de debate, ¿no? Pero menos organizado, por decirlo así, más en grupillos y tal, y también por si alguien quiere que Rafa le dedique el libro, pues lo dejamos aquí. Agradeceros vuestra presencia. Sabéis que estamos en pre-campaña, hemos sido muy cautos con no poner logos ni nada, porque la Junta Electoral, como sabéis, no es muy de izquierdas, ¿no? Entonces... Aquí hay que ser práctico. Yo me voy a empadronar por unos meses para votar. ¿A quién hay que votar? No os digo nada. Bueno, pues muchas gracias y hasta dentro de poco. Nos vemos.